que las mujeres no se atienden en su salud, siempre están al último en todo, primero es la familia y al último a ellos, y comentabas que a veces cuando llegan ya a los servicios médicos es demasiado tarde. Es correcto, esta es una realidad que prevalece. No por algo se denomina que las mujeres estamos en el grupo vulnerable, ¿no? Y entonces en ese sentido es muy importante que se tenga que regular en materia de eutanasia, que es finalmente, por eso decía que la eutanasia debe de regularse también con perspectiva de género, porque la mayoría de las mujeres son las que padecen enfermedades crónico-degenerativas y que finalmente son las que mayor sufren al término de su vida. Ajá. ¿Tienen porcentajes de cuántas mujeres pues deberían recurrir a esto y pues porque no hay una legislación aún que permita, pues siguen, sobre todo, por ejemplo, las enfermedades terminales como el cáncer, ¿no? Bueno, vamos a manejarlo así, en un esquema de 100 personas, sí, el 74% son mujeres las que terminan precisamente recurriendo, terminando más bien en su vida con dolores y con enfermedades que ya no tienen cura. Entonces estamos hablando de un universo de un 100%, 74% son las mujeres quienes mayormente padecen este tipo de enfermedades terminables, que además son de largo sufrimiento, y que lo más importante de todo esto es que pues al ser estos grupos vulnerables, muchas veces ellas no tienen acceso directo justo a la salud, ¿no? O sea, a estos lugares donde pueden atenderse. Pero, ¿cuáles ustedes han encontrado los motivos por qué la mujer se atiende al último y siempre al último, dice, en la casa? No, primero que coma el esposo, los muchachos, y al último yo. Ese es un tema más, me pareciera que es histórico, ¿no? O sea, el tema del reconocimiento a las mujeres, justo como nos hemos dado cuenta, es reciente, ¿no? Aparentemente ya tiene muchos años desde que la mujer logró votar, pero ha logrado buscar estos espacios. Y en este sentido también hay que decirlo, las mujeres no todas cuentan con seguridad social. Todavía sigue habiendo muchas mujeres que trabajan por su propia cuenta. Si bien es cierto que son una de las que generan una economía, pero también es cierto que esta economía todavía no tiene seguridad social. ¿Sí me explico? Ellas no cuentan con seguridad social, y al no contar con seguridad social, pues ahí tenemos grandes problemas, por eso no pueden acudir al médico. Y finalmente, ¿no? En una idiosincrasia como la mexicana, donde las mujeres primero lo dan todo por los hijos, por el esposo, entonces ellas son las amas las mamás son las últimas que se ven y hasta el último momento. Esas son una de las consecuencias. Es decir, lo vemos más desde un enfoque estructural, histórico, sociológico. Incluso las mujeres trabajadoras, ¿no? Hay profesionistas, sí, que no es cuestión de nivel social. No es cuestión de educación, por eso insisto, no es cuestión de educación, sino es cuestión de idiosincrasia. O sea, es una cuestión estructural, antropológico, social, que hemos venido arrastrando desde hace muchos años. Decía justo Rosario Castellanos, ten cuidado de no estar siempre en el altar, de no ser la madre mexicana perfecta, ni tampoco ser la hija perfecta, justo por eso, porque estas situaciones son las que pasan, ¿no? Pasamos por alto el tema de las propias enfermedades que nos acontecen, nos ocurren, y entonces siempre estamos listos para dar a los demás, porque eso nos han enseñado en esta idiosincrasia de la mujer mexicana. Y por ejemplo, en el caso de la eutanasia, ¿tú estás totalmente de acuerdo en que se legisle a favor? Es necesario, más allá de estar de acuerdo, no es necesario que se legisle, es necesario que se pongan los mínimos elementales para que la dignidad de las personas pueda siempre prevalecer, y lo más importante, ¿no? Se respete el marco jurídico garante que está en el artículo 1 constitucional, que son los derechos humanos, y los derechos humanos constriñen un tema elemental que es la dignidad humana, y no puede haber dignidad si no hay un respeto a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión de las personas. Entonces se tiene que legislar para poner los mínimos y para que la persona que así lo considere pertinente y lo requiera pueda hacer uso de ello, y quien no, que se respete también. Y para esto tendría el personal de salud en todos sus niveles tomar cursos de capacitación, porque a lo mejor algunos no, por sus creencias, porque dicen no, pues... No, y además te voy a decir algo, no se puede obligar tampoco al médico, o sea, por eso hay un tema de objeción de conciencia médica. Los médicos están en su derecho a decir, yo no lo quiero practicar, no se les puede obligar. Eso es lo que se debe hacer. El Estado debe garantizar que ambas posturas puedan coexistir, y que se respeten ambas posturas, tanto los médicos, porque al ser esto un acto médico, que quieran practicarla, como los que decidan no practicarla. Porque incluso hay quienes lo critican, por decir, en materia de aborto, dice,
pues para eso hicieron un juramento, que iban a atender sin necesidad, sin distingos y nada que ver su cuestión ni política ni religiosa. Bueno, pero hay que atender algo, el juramento hipocrático, estamos hablando de hace cuántos miles de años fue, y entonces la sociedad avanza. Y al avanzar también la sociedad, pues las circunstancias van cambiando. Y el derecho siempre llega tarde justo por eso. Porque seguimos todavía con una serie de dogmas y estigmas que les da miedo enfrentar, cuando la realidad es que está sucediendo, sucede, pues se practica la eutanasia, incluso hay que decirlo, de manera ilegal. Y ayer justo lo hacían referencia en 3 ocasiones lo mencionaron en este foro. Hay muchas personas que van y se los practican en lugares como Colombia, donde ya está autorizado, porque en México no existe. Entonces, es decir, lo siguen haciendo, o muchos lo hacen teniendo de manera ilegal, pero pues eso es el problema, ¿no? Que al ser de manera ilegal y muchos que lo hacen solo los que tienen económicamente el poder adquisitivo, entonces dejan esto de indefensión a las personas que no lo tienen, y se trata de tener un piso parejo para todas y todos. Muchas gracias. ¿Cuál es tu cargo? Rebeca Alcaide. Ajá. ¿Tienes alguna especialidad en salud? En derechos humanos. Ah, ya. Muchas gracias. No, al contrario.